El mensaje de esta tarde se titula ¿Cómo hago iglesia si el templo está cerrado? Para esto quisiera que vayamos por favor al libro de Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 9 versículo 1. Vamos a leer ese famoso pasaje en el cual el apóstol Pablo conoce al Señor y cambia su vida para siempre. Hechos capítulo 9 versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos, hombres o mujeres, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. El versículo 18 dice: Y se le cayeron las escamas de los ojos, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escuché la historia acerca de un banco que tenía una oferta muy atractiva para todos aquellos que tuvieran alguna necesidad en estos tiempos. El banco daba diariamente la enorme suma de 86.400 diarios si es que usted estaba dispuesto a tomarlos. Había una condición: usted tenía que gastarse los 86.400 en un solo día, pues a la medianoche la cuenta nuevamente se ponía en cero y usted empezaba el siguiente día con los 86.400. La pregunta vendría a ser: ¿dónde está ese banco? ¿Dónde puedo tomar esa maravillosa oferta? Díganme, ¿dónde está el administrador de ese banco para llenar esa aplicación? Y le digo que ese banco está más cerca de lo que usted se imagina. Ese banco se llama el tiempo. Todos los días, todos los seres humanos tenemos 86.400 segundos que podemos usarlos de la mejor manera o desperdiciarlos de la manera más cruel. Pero indefectiblemente a la medianoche se va a terminar el día. Pero al día siguiente usted comienza nuevamente a utilizar los 86.400 segundos por día que usted va a recibir mientras usted viva. Durante todo este tiempo que hemos estado encerrados en casa por motivos de pandemia, unos más que otros, he estado conversando con personas de distintos países, algunos pastores, amigos, colaboradores, familiares, y una de las preguntas que siempre salían a relación es: ¿cómo hago iglesia si el templo está cerrado? Y siempre a mí me enseñaron que si uno quería ver cómo descifrar el final, entonces uno tenía que volver al principio. Y el principio de la vida cristiana es lo que marca los parámetros de la forma en que nosotros debemos comportarnos. Vamos a ver cómo es que Dios nos llama, viendo el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo, en este momento que estamos en Hechos capítulo 9, se llamaba Saulo. Interesante saber que la palabra Saulo significaba magnífico, noble, venerable. Y en ese momento, este hombre que tenía
una gran atracción delante de toda la gente y tenía poder político, religioso, estaba tratando de perseguir con mucho éxito hasta ese momento a todos los cristianos que seguían a Jesús aún después de su muerte y resurrección. Algunos de ellos llamaban a los cristianos los del camino. Y usted va a ver en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, versículo 9, de que Dios había llamado a muchas personas que lo seguían y Pablo los estaba persiguiendo. Ahora, Pablo perseguía a las personas del camino, dice el versículo 2. Ahora, interesante saber que habla de camino con C grande. O sea, el camino de Dios con C grande era aquel que estaba persiguiendo Saulo. Saulo, dentro de su celo como fariseo, él estaba tratando de limpiar, de purificar todas las enseñanzas judías y estaba tratando de mantener limpia toda la esencia que él había recibido desde hace muchos años. Ahora, sin embargo, dice la Biblia en el versículo 3 que estaba Pablo yendo por el camino. Interesante que este camino ya no está con C mayúscula, ahora es C minúscula. Entonces, Pablo perseguía a los del camino, pero yendo por su camino, el Señor se le atraviesa repentinamente, dice el versículo 3. Y hermanos, una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que ver en nuestra salvación es esto, que Dios en un momento de nuestra historia cruza su camino con nuestro camino. Pero Dios es el que toma la iniciativa para que repentinamente, en el momento que Él toma necesario, en el instante preciso, Él acerca su camino a nuestro camino con el fin que lo conozcamos. Así que para usted que de repente está siguiendo su camino y todavía no conoce los caminos de Dios, todavía no conoce el camino del Señor, yo le digo de que Dios en un minuto, en un segundo, repentinamente como con Saulo, puede aparecerse en su camino y darle una luz de esperanza cuando usted no la tiene. Pablo era una persona sobresaliente dentro de los fariseos. La secta de los fariseos era una de las sectas más celosas dentro de toda la variedad de influencias que habían para los judíos. La palabra fariseo significaba separado, pero también significaba separatista. Eso quiere decir de que ellos dedicaban el 100% de su tiempo a estudiar las Escrituras. Estaban separados para eso, eran fariseos. Ahora, cuando ellos concluían su enseñanza, su trabajo, como separados de Dios, era separar todo lo que no iba de acuerdo a la costumbre o a la doctrina que estaba enseñada en la ley de Moisés. Así ellos eran sumamente celosos, duros, inflexibles, porque tenían que cuidar la pureza de la ley. Mas, sin embargo, en este celo excesivo que tenían, ellos se olvidaban por completo del amor. Para que alguien pueda ser fariseo, tenía que tener más de 50 años. Tenía que haber dirigido una sinagoga más de 10 años. Tenía que haber sido maestro de niños más de 20 años. Tenía que tener un examen de tesis delante de gente muy preparada. Y uno de los requisitos para ser fariseo era recitar los 5 primeros libros de la ley de Moisés de memoria, sin parar y sin respirar. Esa era la calidad de gente que estaba dentro de este grupo llamado los fariseos. Y este fariseo de fariseos, este hombre que tenía mucha influencia, aún dentro de su misma rama de creencia, está comenzando a perseguir a los que siguen el camino del Señor. Pero mientras seguía su camino, el Señor del camino se cruza repentinamente y lo tira a tierra. Versículo 4 de Hechos capítulo 9 dice: y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 da la primera muestra
de cómo nosotros debemos comenzar nuestra vida espiritual y debemos regresar cada cierto tiempo hacia ese nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido en la fe. Pablo le dice en el versículo 5, Señor, ¿quién eres tú? Así que me gustaría que usted pueda analizar antes de usted saber qué es lo que debe hacer. Usted debe saber quién es su Señor. Usted quiere hacer iglesia en este tiempo que el templo está cerrado. Punto número 1. Pregúntele como el apóstol Pablo, Señor, ¿quién eres tú? Busque a Dios persona a persona. Busque a Dios personalmente, en su casa, en su tiempo privado, en un parque, en su cuarto, en la oscuridad de la madrugada, cuando no puede dormir. Pregúntele, Señor, ¿quién eres tú? Quien más podía saber quién era Jesús, quizás era Pablo, porque él tenía todo el bagaje de conocimientos del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, cuando uno llega a Jesús, uno tiene que reconocer que uno no conoce nada de lo que Dios quiere en nuestro corazón. Así que lo primero que quiero pedirle es, si usted quiere hacer iglesia cuando el templo está cerrado, entonces lo primero que usted tiene que reconocer es que todo lo que usted conocía muchas veces ya no sirve. Y ahora tiene que comenzar a preguntarle al Señor, ¿quién eres tú? ¿Dónde sabemos quién es Jesús? En las Escrituras. La Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, lo primero que queríamos pedirle es que usted se pregunte si usted sabe realmente quién es su Señor. A veces nos preocupamos por hacer cosas para Dios, pero nos olvidamos de tener un tiempo para conocer al Señor por el cual hacemos cosas. Primera pregunta de Pablo, Señor, ¿quién eres tú? La segunda pregunta que hizo el apóstol Pablo, o Saulo en ese tiempo, es versículo 6, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Y hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo he tenido quizás una idea equivocada de quién he sido. Yo conozco mucho de las Escrituras, pero ahora yo te pregunto, ¿qué quieres que yo haga? Seguimos, versículo 8, la tercera cosa que hizo Saulo cuando recién conoció al Señor. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Una cosa básica del cristiano. El cristiano tiene que dejarse llevar por la mano. Y aquí quisiera detenerme un minuto, por favor. La iglesia, ¿no? En sí, lo que significa la palabra iglesia viene del verbo eclesía, que significa asamblea o reunión de creyentes. Y la idea de la iglesia no es solamente entrar al templo, porque el templo son las paredes, pero la iglesia es la gente. Recuerdo haber conocido el caso de un pastor amigo mío que se le quemó el templo en Texas. Vinieron los reporteros locales a hacer un informe acerca del incendio y le preguntaron al pastor, ¿qué piensa hacer usted ahora que no hay iglesia? Y el pastor dijo, quisiera hacerte acordar que nadie de la iglesia ha fallecido, por lo tanto, toda la iglesia está entera. Las paredes se quemaron, pero la iglesia sigue viva. Así que la iglesia, hermanos, es la reunión de personas con una misma fe y un mismo propósito, que se dejan guiar por la mano, que han tenido un encuentro personal con Jesús, que le preguntan a Él, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué cosa quieres que yo haga? Y el dejarse guiar, como nosotros vemos en el versículo 8, el dejarse ser llevado por la mano, como dejó Saulo en ese momento, nos deja muchas enseñanzas.
Lo primero, hermanos, que tenemos que entender es que en toda iglesia hay un pastor o hay hermanos mayores en la fe. Y nosotros debemos dejarnos guiar de la mano de ellos. ¿Okay? Todas las iglesias no son iguales, como no todas las casas son iguales. Lo que yo hago en mi casa, no lo puedo hacer en tu casa, porque los que viven en tu casa son distintos a los que viven en mi casa. Pues aplicando esa misma similitud, cada iglesia tiene una particularidad muy distinta a la del costado. Cada iglesia tiene como un sello, como una marca. A nosotros que nos ha tocado ir a predicar a distintos sitios durante tantos años, nosotros desde que entramos a una iglesia podemos ver, oler, absorber algo que tú te das cuenta que la característica de la iglesia, el ADN de esa iglesia. A veces hemos podido ir a iglesias que son serias, iglesias que son muy alegres, iglesias que son expresivas, y uno se da cuenta, uno lo percibe conforme uno va permaneciendo y pasan los minutos en ese lugar. Cuando usted vaya a una iglesia, usted tiene que dejarse llevar de la mano. Tristemente, a veces nosotros queremos que en las iglesias se hagan las cosas que se hicieron en nuestros países, que se hicieron en la otra iglesia donde yo estaba, que alguien me contó que funcionó en la otra iglesia. Pero quisiera decirle con todo cariño, y estoy consciente de que esto se escucha en muchos países: haga en su iglesia lo que usted tiene que hacer de acuerdo a su gente, y disfrute lo que se hace en su iglesia. Déjese guiar por las personas que lo lideran en su iglesia. El otro día escuchaba un ejemplo de un pastor que decía que ahora los pastores ya no pastorean ni ovejas. Ahora los pastores, en lugar de pastorear ovejas, los pastores están pastoreando caballos. Y los caballos, a diferencia de las ovejas, son animales libres. Son animales que te pueden ver a los ojos y te pueden enfrentar. Son animales que tienen mucha fuerza y están corriendo y yendo de un lugar a otro, dando vueltas alrededor del establo, del lugar donde ellos están, y son difíciles de manejar. Y muchas veces tiene que venir un especialista que le susurra a los caballos al oído y los aquieta, y está con ellos y camina con ellos, y conforme van trotando les va hablando al oído, y esa es la única manera de calmarlos. La Biblia es sabia cuando dice de que en una iglesia hay un pastor y hay una oveja. Entonces, si usted va a ir a una iglesia y usted es la oveja, usted tiene que escoger bien a su pastor. Usted tiene que ir a una iglesia donde usted respete a su pastor. Usted tiene que ir a una iglesia donde usted valore la palabra del ministro que Dios ha puesto allí. Usted tiene que tener en tanta estima a la persona que está en esa iglesia, que usted tiene que ir y tiene que pedirle un consejo, y cuando le pida el consejo, hacerle caso. En otras palabras, usted tiene que dejarse pastorear. Porque si usted no se va a dejar pastorear, si usted no se va a dejar llevar de la mano, como Pablo, entonces nunca vamos a encajar en ningún sitio. Otra cosa importante de dejarse llevar por la mano es que usted tiene que buscar un lugar, una iglesia, donde todos tengan el mismo molde suyo. Si usted va a un sitio donde usted no se siente cómodo por el tipo de alabanza, por la enseñanza, o porque no se predica el evangelio como debe ser, entonces usted busque un lugar donde usted se sienta cómodo. Pero busque un lugar donde se predique realmente la palabra, donde Cristo sea el medio del evangelio, donde se hable del Dios de amor, de la condición del hombre, del pecado del hombre, de cómo Jesús limpia y cambia el pecado del hombre,
cómo usted puede tener vida eterna desde hoy y cómo usted puede estar con la esperanza en esta tierra de vivir en el cielo. Y mientras tanto en este mundo, usted va teniendo cambios positivos y significativos en su vida. La última persona que se hubiese dejado llevar de la mano era el apóstol Pablo. Sin embargo, él tuvo la humildad de entender que él podía saber mucho de religión, él podía saber mucho de Biblia, pero no se había encontrado nunca con Jesús. Así que yo le sugiero que usted vaya a un sitio donde usted se sienta cómodo, donde usted ame su iglesia, donde usted tenga compañerismo con personas que crean lo mismo que usted, donde usted se sienta que usted encaja en el molde, donde está el ministro delante y usted ese ministro lo estima, lo aprecia y colabora, y a sus hermanos los tiene en aprecio, y usted es generoso con ellos, usted gasta su tiempo en ellos, usted está con ellos en tiempo bueno, en tiempo malo, en tiempo de risa, en tiempo de dolor, en tiempo de espera, en tiempo de necesidad y en tiempo de abundancia. Entonces, hermanos, déjese llevar por la mano, déjese guiar y pastorear, deje que la persona que Dios ha puesto en ese lugar lo sepa guiar de la mano. Y si usted cree que esa persona no está haciendo lo correcto, entonces busque un sitio donde usted se sienta cómodo y donde usted pueda encajar correctamente. Busque un lugar donde todos hablen lo mismo. Y aquí quisiera responderle a este hermano que me mandó un texto desde Illinois, haciéndome una pregunta, ¿no? Él tiene una necesidad porque él no piensa igual que todos los demás de su iglesia. Entonces, hermano, mi respuesta es: busca un lugar donde todos crean lo mismo que tú. Busca un sitio donde se predique realmente el evangelio. Y la forma, la estructura, eso es secundario. Mientras en ese sitio se predique el evangelio, entonces ese lugar es bueno. Pero si usted va a estar de situación en situación, de discordia en discordia, mi sugerencia es: busque un sitio donde encuentre hermanos que alaben, adoren de la misma forma que usted, y donde encuentre un pastor al que usted respete, siga, pida consejo, y que realmente sea un hombre que sea de su estimación por su carácter, por su testimonio y por su sana doctrina. Y hermanos, lo último que nosotros vemos en Hechos capítulo 9 es el versículo 19, donde dice que Saulo estuvo algunos días con los discípulos. Qué importante, hermanos, el compañerismo dentro de la iglesia. Si nosotros hemos aprendido por cultura, por costumbre, que ser cristiano es entrar a una iglesia, escuchar el sermón e irnos lo más rápido que podamos, estamos equivocados. ¿Okay? La Biblia dice que en esto conoceréis si sois mis discípulos, en que tuvierais amor los unos por los otros. Mi pregunta en este día es: ¿estás expresando el amor con otras personas que andan todo este tiempo juntos en los caminos de la fe? Si tú crees que Dios es sabio, tú no piensas que todas estas personas que están contigo ahora mismo en ese lugar llamado iglesia están allí para que te ayuden y para que tú los ayudes a ellos. Hermanos, debemos andar juntos y en amor. Recuerdo mucho una historia. En el año 75 después de Cristo, un emperador romano manda encubiertamente a una persona a que se involucre dentro de las pequeñas comunidades de cristianos que habían alrededor del lugar donde él tenía influencia. El emperador romano no podía entender cómo los cristianos que seguían el camino daban su vida por alguien a quien no veían. Porque tú podías dar tu vida por un ídolo o por una persona, pero por alguien que no habías visto.
por alguien del cual te habían contado que había muerto y resucitado hace muchos años, dar tu vida. Era algo inexplicable para los emperadores romanos. Uno de ellos manda un espía que se hace pasar por cristiano, se viste como cristiano, habla como cristiano y va a las reuniones de los cristianos. Este espía hizo bastante bien su trabajo, de tal manera que nadie se dio cuenta que él realmente estaba infiltrado allí. Finalmente le escribe una carta al emperador, y en esta carta decía: querido emperador, su excelencia, quería darle un informe acerca de lo que yo he podido ver en estos hombres que siguen este nuevo camino. Son hombres sencillos, simples, y se hacen llamar cristianos, porque la palabra cristiano significa para ellos ser bien parecidos a Cristo. Comen mucho, se reúnen, ríen bastante, y algunas veces algunos de ellos se retiran y ya no vuelven más. Cantan y comparten para las necesidades unos con otros. Se dejan guiar por unas personas llamadas apóstoles, que son los que estuvieron con Jesús y los que van enseñándoles cuál es el camino que deben seguir. Tienen algo especial, porque oran sin ver a quien oran. Hablan de aquel a quien nunca han visto y están dispuestos a dar su vida por aquel que dicen ellos que murió por sus vidas y les perdona sus pecados. Se reúnen en pequeños grupos, muchas veces no más de 20. Mas sin embargo, debemos reconocer algo. Miren cómo se aman. Y quisiera que tú prestes atención en la última frase de este informe. Pero miren cómo se aman. Y cuando tú conoces al Dios de la Biblia, y cuando tú conoces el camino del Señor Jesucristo, cuando te das cuenta que tu camino está totalmente lejos de su camino, entonces tienes que hacerte todas estas preguntas para que hagas iglesia. La primera pregunta es: Señor, ¿quién eres? Para conocerte, voy a comenzar a leer las Escrituras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo lo que yo sabía de ti lo voy a dejar a un lado y voy a hacer lo que me dicen aquellos que me van a llevar de la mano. Y por último, voy a convivir con aquellos que tienen la misma fe y la misma experiencia de fe que yo viví. Pregunta: en estos días en que los templos están cerrados, ¿cómo hacemos iglesia si no podemos vernos los rostros? ¿Cómo hacemos iglesia si los templos están con las puertas cerradas? Y hacemos iglesia de esta manera. Punto número 1, conociendo al Señor, leyendo su palabra. Segundo, preguntándole qué cosa quiere Él que yo haga. ¿Te has puesto en las manos de Dios? ¿Le has preguntado: Señor, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo llamar? ¿A quién puedo servir? ¿Con quién puedo ser generoso? ¿Quién está sin trabajo? Tercero, ¿te estás dejando llevar de la mano por otros o escondes tus cosas? Una de las características de las familias cristianas en este tiempo es que esconden todas sus cosas y todo aparenta estar bastante bien, pero cuando salen de la iglesia y dejan su uniforme religioso y vuelven a la intimidad de su hogar, nuevamente comienzan los problemas y dificultades. ¿Sabes por qué? Porque no te estás dejando llevar de la mano. Porque no estás hablando con hermanos de tu misma fe, que ya han pasado lo que tú pasaste, para pedirles consejo y decirles qué cosa es lo que yo debo hacer.
convive con otras personas de tu misma fe. Quizás no todos sean como tú, quizás no todos vengan de tu país, quizás no todos tengan el mismo grado de instrucción, pero si hay amor, si la gente dice, miren cómo se aman, entonces yo estoy seguro de que Dios va a trabajar en esa unión de unos con otros. Isaac Newton, el genio físico, en el año 1692 trajo un invento. En este invento, él puso en una paleta negra dividida en muchas secciones, cada uno de los colores conocidos hasta esa época. Ahora, el ejemplo demostraba lo siguiente, que cuando tú ponías en una paleta todos los colores y los hacías girar rápidamente hasta una cierta velocidad, ya no se veían los colores. ¿Saben qué es el color que se veía cuando todos los colores giraban totalmente a velocidad y al final se confundían? Solamente se veía el color blanco. Ya no se veía la paleta con muchos colores. La velocidad hacía que los ojos solamente puedan apreciar una gran paleta blanca dando vueltas, porque todos los colores se habían mezclado a cierta velocidad, de tal manera que solamente podía verse el color blanco. La iglesia es eso. La iglesia es una gran paleta de colores que se mezclan de muchas formas y que con la velocidad del tiempo, al final lo que se debería ver sería el color blanco, que es el color de la paz. Hermano, usted tiene 86.400 segundos todos los días para amar a Dios, para decirle qué quieres que yo haga, para vivir en comunidad, para vivir en compañerismo, para dejarte guiar de la mano. Cuando usted no se deja guiar de la mano, usted demuestra que usted tiene orgullo en su corazón. Cuando usted quiere que todos hagan lo que usted quiere, pero usted no se deja guiar cuando otros le corrigen, entonces usted no se está dejando guiar de la mano. Y una forma de hacer iglesia es guiar a otros y dejarse guiar por otros, aconsejar a otros y dejar que otros le aconsejen, enseñar a otros y hacer que otros le enseñen a uno. Así que nosotros debemos ayudarnos, convivir, y así estamos haciendo iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia es la asamblea, la unión, la reunión de personas que están con un mismo propósito. Y este año 2020, a usted que va a distintas iglesias alrededor de todo el mundo, a usted le ha tocado convivir con los hermanos de su pequeña o gran iglesia local. ¿Se está preocupando por ellos? ¿Está pendiente de ellos? ¿Los está llamando? Así nadie lo sepa. Así nadie sepa que usted está aconsejando, llamando. Así nadie sepa de que usted está orando, de que usted está intercediendo por ellos. No importa. Usted está haciendo lo que dice la palabra del Señor. Así que le queremos pedir de que usted haga iglesia en el lugar donde usted está. No importa el país, no importa el lugar, no importa si usted tiene poco o mucho tiempo en la iglesia. Nadie es tan escaso espiritualmente que no pueda alegrar el corazón de alguien y decirle, ¿sabes qué? Me animé a llamarte. Y hoy día te digo que espero que estés bien, que estés con salud, que estés con fuerzas y que estés con ánimo. Y créeme que yo estoy orando por ti. Eso es hacer iglesia. Eso es hacer compañerismo. Y eso es lo que no hay en lugares enormes. Ese uno a uno, ese discipulado personal, ese cuidado especial que nosotros debemos tener. Y hermanos, en esta reunión de personas distintas, pero que tienen una misma fe, un mismo espíritu, nosotros le animamos a que, como el apóstol Pablo, usted se convierta
en un pequeño hombre y una pequeña mujer, pero que sirve a un gran Dios. Pablo salió de su camino cuando se llamaba Saulo, el exaltado, el venerado, y se convirtió en Pablo, que significa pequeño, cuando llegó al camino del Señor. Dios hoy día se cruza en tu camino. El Señor hoy día siguiendo su camino y en el momento preciso para ti, repentinamente se cruza delante tuyo y te pregunta: ¿realmente estás haciendo iglesia? Ahora que están cerrados los templos, ¿podemos hacer iglesia? Estás diciéndole a Dios: Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Te estás dejando llevar de la mano. ¿Estás conviviendo con los demás? Así que yo le pido el día de hoy, comencemos a hacer iglesia. Comencemos a hacer buenas iglesias. Comencemos a hacer lugares donde sea tan visible el amor de Dios que nos amemos. Que nuestras iglesias, en cualquier lugar geográfico donde estemos, sean lugares de risa, de abrazos, de alegría, de caras sonrientes, de amor, de misericordia, y que los demás puedan decir: miren cómo se aman. De repente regresarán o no, pero jamás podrán decir que no se amaron en ese lugar. Porque la reunión de personas distintas, unidas en una gran paleta llamada iglesia, al final lo que hacen es reflejar el color blanco de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Pablo decía que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y ese es nuestro deber. Para usted, que hace muchos años que va a una iglesia y quizás hay algún punto de aquí que no ha podido entender. Quizás usted que durante muchos años no ha entendido que para vivir una vida cristiana genuina, primeramente ha tenido que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Primeramente ha tenido que ser tirado al suelo, reconocer que su camino estaba equivocado y tirar abajo su orgullo, tirar abajo todo lo que usted pensaba de la vida y comenzar a preguntar: hermano, ¿y ahora qué hago? Hermano, y ya conocí al Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pastor, yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, ¿qué sigue? ¿Dónde aprendo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para usted, que de repente va a una iglesia hace mucho tiempo, pero que no se deja guiar, que sigue su camino, que sigue las cosas de acuerdo a lo que usted quiere, pero que no le gusta que lo aconsejen, no le gusta que lo guíen, no le gusta que le llamen la atención. Deje ese camino, porque eso no es hacer iglesia. Busque un lugar donde usted respete, ame, siga y apoye a su pastor. Y si el lugar donde usted está, usted no tiene esa decisión, y yo sé que esto va a sonar difícil, pero si usted no tiene esta decisión, busque un sitio donde sí lo haga. Pero si usted está yendo a una, a dos, a tres y a 10 iglesias, y en ninguno respeta al pastor, y en ninguno se deja guiar, y en ninguno tiene compañerismo, entonces el problema ya no son las iglesias. Así que, por favor, conviva con los hermanos, visítelos, siéntese con ellos, vaya a sus casas, sean humildes o no, coma lo que le ponen en la mesa, le guste o no, conviva con ellos, mire sus necesidades, su trasfondo, de dónde vinieron, sus heridas,
los daños que tuvieron en su corazón, cómo recibieron al Señor Jesucristo. Y enséñele a hacer lo mismo que usted pasó, que es conocer el Evangelio, que es decirle al Señor quién eres, qué quieres que yo haga. Que dejen ser discipulados, cuidados, guiados. Y por último, que vivan en comunidad. La iglesia es el lugar donde yo encontré a mis mejores amigos. La iglesia es el lugar donde yo conocí a mi esposa. La iglesia es el lugar donde yo formé una familia, tuve hijos. La iglesia es el lugar donde tuve hermanos con los cuales nos reímos, lloramos. Quizás en algún momento tuve una discusión, pero al poco tiempo nos volvimos a abrazar y nos dijimos que nos queríamos y que nos amábamos y que había algo más grande que él y que yo, que era una iglesia, y que esa iglesia debía reflejar al Señor Jesús, porque la gente debía decir, no importa lo que ellos piensen, hay algo que no se le puede quitar a esa iglesia. Miren cuánto se aman. Y por eso te dije que para arreglar el final debíamos volver al principio. Porque cuando nosotros no empezamos como empezó Saulo en Hechos capítulo 9, es difícil que nosotros podamos llegar hasta el final de nuestros días con un corazón alegre. Que su andar, su peregrinar por esta vida sea un lugar de alegría y de llanto, de tristezas y de afanes, de preocupaciones y de situaciones lindas. Pero en medio de todo eso, usted tiene una iglesia a su alrededor que cuenta con usted y usted cuenta con ellos. Que saben que usted está en todo tiempo pendiente de ellos y que usted sepa que ellos están pendientes de usted en todo tiempo. Y cuando usted hace todas estas cosas, podrán salir muchos Saulos convertidos en Pablos en las iglesias. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en todo este tiempo y que podamos tener un corazón conforme a lo que Él quiere en su palabra. Oremos, por favor. Señor, en esta noche te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque todos tenemos que volver a predicarnos el Evangelio todos los días. No te merecíamos, estábamos lejos de ti, tú nos encontraste, nos tiraste al suelo. Señor, y tu luz fue tan grande, Señor, que realmente nos paralizó. Y Señor, nuestro camino fue paralizado repentinamente por tu camino. Y entonces nosotros tenemos que preguntarte, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Me tengo que dejar llevar de la mano y tengo que vivir con hermanos de la misma fe. Perdónanos, Señor, cuando no entendemos estas cosas. Perdónanos cuando no hacemos iglesia. Perdónanos si el día de hoy no hemos llamado a alguien, no nos hemos preocupado por alguien, no hemos estado, Señor, pendientes de alguien, orando por alguien, visitando a alguien, siendo generosos con alguien, porque eso es hacer iglesia. Y la iglesia comienza en nuestra casa. Enséñanos a hacer iglesia en la casa. Enséñanos a ser unidos con los de nuestra casa. Enséñanos a ser generosos con los de nuestra casa. Enséñanos que en algún momento alguien de nuestra casa nos va a llevar de la mano y en otro momento yo los llevaré a ellos de la mano. Que el Evangelio pueda funcionar en nuestras casas. Y enséñanos a utilizar nuestros 86.400 segundos que tenemos el día de hoy de la mejor manera, de la mejor forma. Y que podamos decir como el salmista, enséñanos a contar los días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.